Hermanos, buenos días. Dios les bendiga a todos ustedes. Qué bueno estar alabándole al Señor en este día como iglesia reunida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según Juan, capítulo 6, verso 22 al 40. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 22 al 40. Hermanos, recordemos, dejemos ahí el texto, ya vamos a leerlo. Este es el último servicio del año como iglesia reunida. Pero todos somos iglesias del Señor donde quiera estemos. Como bien sabemos, estamos viendo la serie para que crean y tengan vida eterna basada en el Evangelio según Juan. Por lo tanto, nosotros no podemos perder de vista el propósito por el cual el autor Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribió este libro, y lo encontramos en el capítulo 20 de este libro, versos 30 y 31. Dice que muchas otras señales hizo Jesús delante de sus discípulos, pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida eterna. Como ya hemos visto en las exposiciones anteriores, Cristo es el Verbo hecho carne, Cristo es el dador de la vida, Cristo es la luz verdadera, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el Evangelio de Juan también nos narra 7 milagros, 7 señales que muestran y afirman que Jesucristo es aquel el que había de venir. Nosotros podemos ver que Jesús convirtió el agua en vino, sanó al hijo de un oficial del rey, al paralítico de Betesda, multiplicó los panes y los peces en la alimentación de los 5,000, caminó sobre las aguas, también sanó a un ciego de nacimiento, resucitó a Lázaro y la pesca milagrosa. Esto nos muestra el Evangelio de Juan para mostrarnos que Cristo era el enviado de Dios, el que había de venir. Pero también el Evangelio de Juan nos narra de manera exclusiva, los encontramos apenas en este Evangelio, los 7 yo soy de nuestro Señor Jesucristo. Son declaraciones que nuestro Señor Jesucristo hace de sí mismo para decir quién es Él. Y este nombre, yo soy, era el nombre que Dios utilizó en el Antiguo Testamento para identificarse con ese nombre. Recordemos bien cuando el Señor aparece a Moisés, dice yo soy el que soy. Y cuando Moisés dice, ahora que llegué a tu pueblo, ¿qué les digo? ¿Quién me envió? Dice, yo soy, te envió. Pero Jesús está dando estas afirmaciones acerca de Él mismo y encontramos los 7 yo soy en el Evangelio de Juan, y es lo que vamos a estar mirando a lo largo del periodo de tiempo que nos tome exponer expositivamente esto yo soy. Por tanto, vemos que nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Pero también dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Y en esta mañana, mi hermano, estaremos viendo el primero de estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo, yo soy el pan de vida. Ahora, me acompañan por favor, San Juan capítulo 6, verso 22 al 40, y vamos a leer la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera, ¿todos estamos ahí? 22 al 40. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Dando gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?
Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste señaló Dios, el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le he hecho fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque has hablado en nuestras vidas, Señor, cada vez que leemos la Escritura, cada vez que leemos tu palabra. Tus palabras son vida y son espíritu. Por eso, Señor, en esta mañana que te ha placido, Señor, usarme como instrumento para hablar a tu pueblo, Señor, comprado con precio de sangre, Señor, pagada por el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Padre, me siento, Señor, indigno de hacerlo, pero por tu gracia, Señor, ayúdame a que pueda exponer con claridad tu palabra y con fidelidad, Señor. También, Señor, te pido que abra los corazones de nuestros hermanos, así como el mío, Señor, para poder ser edificados en esta mañana, ser animados por tu palabra, Señor, y que nos ayudes a conocer más a nuestro Señor Jesucristo y poder entender cada día más, Señor, tu glorioso plan de redención por el cual, Señor, has enviado a tu Hijo Jesús. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como bien ustedes vieron, hermanos, el título para este mensaje hoy es: yo soy el pan de vida. Y esta declaración de nuestro Señor Jesucristo la encontramos en el capítulo 6, verso 35. Yo soy el pan de vida. Esto no es algo aislado. Esto no es algo que a nuestro Señor Jesucristo se le ocurrió decir porque sí. Esto lo encontramos en el contexto que vemos en este mismo capítulo, la alimentación de los 5,000. La multiplicación de los panes y peces que vemos en el capítulo 6, verso del 1 al 15. Y nosotros sabemos esto, que Jesús, de acuerdo a la Escritura, que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y le seguía una gran multitud. Pero esta multitud le seguía, ¿por qué? Porque habían visto las señales que él hacía con los enfermos. Nuestro Señor Jesucristo había sanado al hijo del oficial del rey. Había sanado al paralítico de Betesda. Dice la Escritura que cuando Jesús alzó los ojos, vio gran multitud que venía hacia él, porque habían visto las señales. Y dice a Felipe: ¿dónde compramos pan para que estos coman? Para que la multitud comiera. Felipe le dice: Señor, 200 denarios no alcanza para comprar pan para esta gente. Pero ahí estaba Andrés, uno de sus discípulos también, y dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces.
El Señor Jesucristo, tomando estos 5 panes de cebada y los 2 peces, dio gracias al Señor, se multiplicó y alimentó a la gran multitud, que dice la Escritura que eran como 5,000 varones. No era poquita gente. Aquí estamos y somos bastante, y ahí habían como 5,000 varones, y todos comieron y se saciaron, y sobraron como 12 cestas de pedazos de pan. Y dice que cuando ellos se sacian, esta multitud, viendo la señal, ellos dijeron, este es el profeta que había de venir al mundo. Ellos conocían la Escritura. Pero entendiendo Jesús que ellos querían tomarle para hacerle rey, Jesús subió al monte solo y los dejó allí. Pero dice la palabra que al atardecer los discípulos entraron en la barca y se fueron por el mar de Galilea camino hacia Capernaum. El Señor no había ido con ellos. El Señor se quedó allí. Y cuando iban camino hacia Capernaum, atravesando el mar de Galilea, se levantó un gran viento. Cuando ellos habían navegado como 25 o 30 estadios, algo así como 5 o 6 kilómetros, vieron que Jesús venía hacia ellos caminando sobre las aguas. Ellos tuvieron miedo y Él les dijo, yo soy, no teman. Y enseguida le recibieron en la barca y llegó a tierra. No sabemos cómo, pero llegó inmediatamente. No sé si buscaron 2 motores nuevos, pero llegó inmediatamente, pero ese es el Señor. Y aquí es donde desarrollaremos nuestro texto, desde el verso 22 al 40. En este diálogo en el cual Jesús hace la primera de las declaraciones de los 7 yo soy acerca de sí mismo. Y esto está relacionado con el plan de salvación. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús es ese alimento que permanece para vida eterna. Jesús es el pan que bajó del cielo para dar vida al mundo. Trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que a vida eterna permanece. Y este trabajar es solamente que creamos en el que Él ha enviado, Jesucristo, el pan de vida. Este es el contexto para poder entender mejor lo que vamos a estar viendo. Y mi argumento en esta mañana, hermanos, es que Jesús es el pan de vida que sacia y da vida eterna a quienes creen en Él. Jesús es el pan de vida que sacia y que da vida eterna a quienes creen en Él. Y vamos a ver nuestro texto en 3 encabezados. Número 1, las multitudes buscan a Jesús por el pan que perece. Número 1, las multitudes buscan a Jesús por el pan que perece. Número 2, la obra del Señor, ese punto número 1, vamos a ver del versículo 22 al 27. Número 2, la obra del Señor es que crean en el pan del cielo que da vida al mundo. La obra del Señor es que crean en el pan del cielo que da vida al mundo. Verso 28 al 34. Y el tercer punto es Jesús, el pan de vida que sacia y da vida eterna. Se lo vamos a ver del 35 al 40. Jesús, el pan de vida que sacia y da vida eterna. No siendo más, mis hermanos, vamos a comenzar con nuestro primer encabezado de esta mañana. Dice que las multitudes buscan a Jesús por el pan que perece. Las multitudes buscan a Jesús por el pan que perece. Y como bien leímos nosotros en nuestro texto esta mañana, dice que el día siguiente, lo primero que hicieron la multitud fue buscar a Jesús. Ellos se dieron cuenta que Jesús no había entrado en la barca con sus discípulos. Pero también se da cuenta que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos tampoco. Ellos querían estar con este Jesús. Ellos querían estar con este Jesús que sana enfermos, multiplica panes y peces y que hace milagros. De tal manera que ellos pusieron todo el empeño en buscar a Jesús. Pusieron toda diligencia en buscar a Jesús. Y quizás no les importó gastar algo de dinero para pagar las barcas y cruzar
el mar de Galilea hasta Capernaum, porque habían arribado otras barcas allí, a ese lugar. A ellos no les importó quizás eso, ellos querían estar con este Jesús. Y hasta este punto nosotros podemos decir que esta gente había creído en él. Hasta este punto nosotros podemos decir que esta multitud eran verdaderamente discípulos de Cristo, por las señales externas que ellos estaban mostrando, anhelar estar con Jesús. Esta gente desde que se levantó, lo primero que hizo fue buscar a Jesús. ¡Wow! Las multitudes siguen a Cristo. Yo imagino del otro lado, en Capernaum, cuando arribaban las barcas, 5,000 personas no es nada poquito. Todo el mundo admirado. Los discípulos, Señor, esta multitud que te sigue. Podemos pensar que ellos eran verdaderamente discípulos de Jesús, pero a medida que avanza este diálogo nos vamos a ver que las cosas empiezan a cambiar. Las cosas no son como las estamos viendo, porque cuando llegamos al versículo 25 dice, cuando ellos le hallan, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús podía decirle, bueno, yo caminé sobre el mar y eso fue rápido para llegar. Pero Jesús no estaba interesado en mostrarle milagros a él, para que le siguieran. Él no responde a esta pregunta como ellos querían, porque él sabía la razón, él sabía la motivación por el cual lo estaban buscando. Recordemos que Jesús es Dios, es el omnisciente. Y tristemente, mis hermanos, muchos predican a Jesús que la gente quiere oír. Muchos predican a Jesús conforme a sus propios deseos. Muchos predican a Jesús que solo te hablan de un Jesús atractivo, de un Jesús que multiplica finanzas, de un Jesús que multiplica panes y peces, de un Jesús que sana enfermos, de un Jesús que hace milagros, de un Jesús que si da 100 te devuelve 200, de un Jesús que si siembra una moto él te da un carro. Ese es el Jesús que la gente quiere oír. Y ese es el Jesús que la gente busca. Ese es el Jesús que la gente quiere. Pero el Jesús que la gente quiere no es el mismo Jesús que quiere salvar. No es el mismo Jesús que ofrece perdón de pecados, salvación y vida eterna a todo aquel que cree en él. No es el mismo Jesús. Muchas personas ni siquiera soportan que les hablen de que Cristo vino a salvar, que Cristo es el dador de vida eterna, que Cristo llama al arrepentimiento. No, ellos no soportan ni siquiera que le hablen de eso. A ellos les gusta que les hable de un Cristo que hace milagros, que hace sanidades, de un Cristo de bendiciones. Y si tú le hablas de un Cristo de bendiciones, dice, ¿dónde es eso para yo ir? Y si les dicen que es en Porquera, que hay milagros, no, el domingo yo malito temprano y no importa, la moto cobra 20,000, pero yo voy, porque yo quiero ir a buscar ese Jesús. Pero como Jesús sabe la razón por qué lo buscan estos seguidores, estos discípulos, los que se habían alimentado del panes y peces el día anterior, la respuesta del Señor fue, de cierto os digo, que me buscáis. El Señor está reconociendo que lo están buscando. El Señor está conociendo que lo están siguiendo. Pero el Señor dice, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No porque habéis visto las señales. Por eso que cuando predicamos de la alimentación de los 5,000 allí, estamos predicando palabras, pero nos estamos saliendo de lo que el Señor quiere enseñar, de la verdad que Él quiere enseñar en este capítulo. Si dejamos hasta ahí, multiplicó, es un Dios que multiplica. Pero leemos completo y las cosas como que empiezan a cambiar. El Señor quiere mostrarnos algo ahí. Ahora, hermanos, ellos buscan a Jesús no porque habían visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. Pero cuando nuestro Señor está hablando de señales, las señales tenían como fin mostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tenían como fin mostrar eso. Por eso cuando el Señor Jesucristo convierte el agua en vino, en el capítulo 2, verso 11, dice Juan en su narrativa, este fue el principio de señales. Pero cuando Jesús sana al hijo del oficial del rey, él dice, y esta es la segunda señal. Capítulo 4, verso 54. Pero cuando esta multitud ve, en el versículo 14 del capítulo 6, que Jesús multiplica los panes y los peces, ellos al ver la señal dicen, este es el profeta que había de venir. Ellos estaban viendo señales.
Los milagros y las señales son eventos sobrenaturales, pero las señales tienen un propósito que va mucho más allá. Las señales tienen el propósito de mostrar algo y estas señales apuntaban a Cristo. Estas señales apuntaban al Hijo de Dios. Juan ya había dado testimonio. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para entender un poco, en mi infancia yo trabajaba en minería de aluvión, minería de artesanal, que lo llaman de esa manera. Mi padre, cuando descubría una mina donde había oro, él no hacía camino, porque la gente se daba cuenta. Entonces él decía, cuando nosotros íbamos allá, él decía, cuando lleguen a X árbol, ahí van a encontrar una rama doblada. Se meten por ahí, siguen derecho, van a encontrar otra señal, va a haber un árbol que va a tener una concha quitada con el machete. Ahí doblan a la izquierda. Más adelante van a encontrar una rama en el suelo. Bueno, me miran, ahí estoy yo. Nosotros íbamos siguiendo esas señales hasta llegar hasta donde estaba mi padre en la mina. Pero una vez llegamos a la mina, ya no teníamos necesidad de señales, porque ya lo habíamos encontrado a él. Eso mismo es lo que está sucediendo acá. Nuestro Señor Jesucristo le dice, ustedes no me buscan porque habéis visto las señales y creen que esas señales me muestran que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Ustedes no me están buscando a mí por eso. Ustedes me buscan porque comieron del pan y se saciaron. Comieron de ese pan y se saciaron. Jesús les dice entonces, trabajad, no por la comida que perece. Esta multitud se esforzaban. Ellos trabajaron para hallar a Jesús. Ellos se levantaron temprano. Pero su motivación era buscar satisfacer sus necesidades físicas, buscar satisfacer sus propios beneficios. Y hoy podemos ver mucha gente buscando a Jesús con diligencia y esforzándose. Mucha gente que va a los cultos, a devocionales o ayunos, pero su motivación es terrenal y no celestial. Su motivación es para su propio beneficio, su motivación es temporal y no eterna. Ellos buscan añadiduras. Mateo 6 nos dice que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Trabajad por la comida, dice nuestro Señor, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Búsquenme por la comida que no perece, búsquenme a mí, el que puede dar vida eterna, búsquenme a mí, el que puedo dar esa comida espiritual que ustedes necesitan. Pero ellos no entendieron lo que Jesús decía. Ellos habían comido panes y peces y ellos estaban buscando más pan, ellos estaban buscando más comida, ellos estaban buscando cómo saciar sus necesidades. Y Jesús los insta, los anima, los exhorta a que trabajen por la comida que a vida eterna permanece, que solo Cristo puede dar. Pero la multitud sigue pensando en la comida física, en lo material y no en las cosas espirituales. Porque el hombre natural no puede discernir lo espiritual. Él no puede entender las cosas espirituales. Hermanos, cuando buscamos a Jesús para nuestros propios beneficios, es sencillo darnos cuenta. Cuando nosotros buscamos a Cristo para nuestros propios beneficios, es sencillo darnos cuenta. Solamente ¿cuánto te interesa que te hablen del Evangelio? ¿Cuánto te interesa que te hablen de salvación? ¿Cuánto te interesa que te hablen de vida eterna? Eso no es lo primero que nos interesa cuando buscamos a Jesús por los motivos, por las motivaciones cerradas. A nosotros nos interesa es que nos hablen y nos digan que Cristo me puede solucionar el problema. Es lo que a mí me interesa. Y usted escucha a muchas personas, yo tengo un problema. Mira, Jesús, David, arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. No, yo tengo un problema. Cuando yo solucione el problema, entonces yo voy. Encontramos gente así, porque están pendientes, porque toda su vida gira en torno a sus necesidades. Ahora, hermanos, en esta mañana, podemos preguntarnos algo nosotros mismos. ¿Cuál es tu motivación para seguir a Jesús? ¿Cuál es tu motivación para buscar a Jesús? ¿Necesitas un milagro? ¿Para que todo te salga bien? ¿Para no enfermarte? Porque es mejor estar en la iglesia que estar en la corraleja.
¿Por qué buscas a Jesús? ¿Para que supla nuestras necesidades físicas, aun como pueda hacerlo? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Qué pasa, hermano, si alguien te dice en esta mañana, mira, lo que le estás pidiendo a Dios, Él no te lo va a dar? ¿Seguirías a Jesús? ¿Seguirías a Jesús si te dijeran eso? ¿Qué pasa si tu situación financiera no va a cambiar y que vas a vivir solamente con lo necesario? ¿Seguirías a Jesús? ¿Cuál es tu motivación? Ellos seguían a Jesús, esta multitud estaba siguiendo a Jesús por su beneficio personal, para saciarse, para jactarse, pero hermano, de nada sirve salud, de nada sirve prosperidad financiera, de nada sirve nada terrenal si al final tu alma se va a perder. De nada sirve nada de eso. Jesús conoce las razones por las cuales le buscamos cada uno de nosotros. Él conoce las razones por las cuales lo buscamos cada uno de nosotros. Y hermano, Iglesia Bíblica Nueva Vida, es un gran consuelo. Es un gran consuelo para nosotros que por su gracia hemos creído en Cristo, el Hijo de Dios, el dador de vida eterna. Es un gran consuelo para nosotros. Buscamos a Jesús por lo que Él es, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quien nos ha dado salvación y vida eterna. Por ese motivo buscamos a Jesús, por lo que Él es. Seguimos a Jesús porque nos ha salvado y nos ha dado vida, porque Él nos ha rescatado de la vana manera de vivir y hoy podemos vivir para su gloria. Buscamos a Jesús porque tenemos esperanza. Seguimos a Jesús porque en Él es esperanza de que un día, aunque en esta tierra suframos aflicción, un día vamos a estar con Él. Por eso seguimos a Jesús y no seguimos detrás de las señales. Que nuestra motivación no sea por lo que podamos sacar detrás de Jesús. Nuestro propio beneficio, reconocimiento, remuneración. Que nuestra motivación de buscar a Jesús no sea por nada material y terrenal, sino por lo que Él es. Esta multitud, cuando alimentaron los 5,000, cuando multiplicó los panes y los peces en el capítulo 6, verso 14, ellos al ver la señal, dijeron, este es el enviado de Dios, y querían tomarlo y hacerlo rey, y por eso es que Jesús sube al monte solo, porque Él entendió que eso quería. Por eso nosotros, los políticos ganan. El político empieza a repartir mercado, el otro año se lanza a la alcaldía y gana, porque este sí reparte, porque este sí da. Hermanos, Jesús es el pan de vida que sacia y da vida eterna a quienes creen en Él. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. La obra del Señor es que crean en el pan del cielo que da vida al mundo. La obra del Señor es que crean en el pan del cielo que da vida al mundo. Y avanzamos en esta conversación. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, dijeron la multitud. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra, creer. La multitud esperaba que Jesús le enumerara una serie de obras para ellos obtener la aprobación de Dios, para ellos obtener el favor de Dios. Ellos esperaban eso y de esa manera poder seguir multiplicando panes y peces y seguir supliendo para las necesidades físicas y las necesidades terrenales. Pero Jesús les dice que tenían que creer en Él. Jesús quiere salvar. Jesús quiere salvar, hermanos. Y es el único que puede salvar. La obra que ellos tenían que hacer, el trabajo que ellos tenían que hacer para obtener la salvación era creer. Por eso es que la salvación es por fe y no por obras. Las obras que ellos hacían no tienen ningún valor para alcanzar la salvación, igualmente nosotros. No por obras somos salvos. Iglesia, gocémonos que como hijos de Dios, y somos hijos de Dios en esta mañana, es porque hemos sido salvados por su gracia y misericordia y solo por fe en Jesús. Solo por la fe en Jesús. Efesios dice que
Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie puede ser justificado ante Dios por las obras. ¿Qué necesitas hacer? Es creer en Cristo para ser salvado y decirle y recibirle como tu Señor y como tu Salvador. Ahora estas multitudes, versos 31 y 32, comienzan a pedirle señales para creer en Él. ¿Qué señales haces tú? Mira lo que le dicen. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Para que veamos y te creamos. ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Autentican allí como diciendo, tú nos diste de comer pan un solo día, pero nuestros padres comieron 40 años maná en el desierto. Ahora, ¿qué obras hacen? Muéstranos. Estaban pidiendo más señales y esta gente que hacía parte de esta multitud, que no era pequeña, conocían las Escrituras. Ellos sabían, cuando multiplicó panes y peces, que este era el profeta que había de venir. Deuteronomio 18, 18. Ellos se dieron cuenta de eso, pero también estaban hablando del maná del cielo. Ellos conocían eso, 16, 15, pero ellos piden más señales. Ellos piden más milagros para creer en Jesús. Hermano, ellos conocen la Escritura. Es por eso que el conocimiento de la Biblia no te hace creyente. Por eso el que tú sepas mucha doctrina y muchos versículos bíblicos no te hace creyente. Ellos conocían las Escrituras, pero no creían en Jesús. Solo la fe en Cristo es la que salva y es un don de Dios. Jesús les dice a ellos, no fue Moisés el que dio el maná del cielo, sino vuestro Padre. Pero vuestro Padre ahora da un mejor pan del cielo. Un pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Cristo estaba hablando de su obra en la cruz. Por eso que va a declarar más adelante que ese pan es Él, porque ellos no entendían de eso. Cristo, el mismo Verbo encarnado, estaba hablando con ellos y no le reconocían. Y Cristo le está diciendo, ese pan es el que da vida al mundo. Es mejor pan que el que comieron sus antepasados en el desierto. Y ellos lo que dicen, los israelitas dicen, comieron pan en el desierto, pero ellos murieron. Pero este pan es el pan que da vida al mundo. Y ellos lo que dicen es, Señor, danos siempre ese pan. Y esto me lleva a recordar la mujer samaritana en el capítulo 4. Cuando el Señor le dice, si me pides yo te doy agua viva. Ella enseguida se va, Señor, dame de esa agua para yo no tener sed jamás y no venir a este pozo a buscarla. El Señor está hablando cosas espirituales y ellos entendiendo cosas terrenales. Lo mismo vemos también Jesús y Nicodemo, y ahora lo estamos viendo aquí. Jesús les está hablando del pan del cielo, les está hablando del mismo que ha venido a dar vida al mundo y ellos están pensando en el pan físico. Danos ese pan. Nosotros queremos ese pan. Esta gente, para creer en Jesús, querían ver más milagros. Esta gente, para creer en Cristo, quería ver más señales. Y muchas veces nosotros podamos pensar, y usted escucha, yo he escuchado, cuando hablamos del Evangelio a alguien, yo creo en Cristo si me hace este milagro. Si me hace este milagro, yo creo en Él. Y yo voy y me congrego. Porque si no me lo hace, yo mejor le pido a San Isidro y a San José. Ellos sí me hacen el milagro. Ellos sí me hacen este milagro. Por eso es que vemos hoy cómo predican cultos de milagro. Porque ese es el Jesús que nosotros queremos buscar. Ese es el Jesús que nosotros queremos servir. Pero no es Jesús que quiere salvar. No es Jesús que quiere dar vida eterna a todo aquel que cree. Ese es el Jesús que nosotros queremos. Ahora, nosotros oramos por milagros, sí. Nosotros oramos porque el Señor sana enfermos. Nosotros oramos porque el Señor provea para nuestra canasta diaria. Nosotros oramos por todo eso y Él lo puede hacer. De acuerdo con la voluntad del Padre.
Nosotros somos sus hijos. Hermano, los milagros no te van a hacer creer en Jesús. Los milagros por los milagros no vas a creer en Jesús. Mira, cuando los israelitas salieron de Egipto, salieron al desierto rumbo a la tierra prometida, cuando ellos estaban en el desierto, ¿qué pasó allí? Ellos veían al Señor de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Todos los días estaba a su vista. Y no por eso creían. Ellos vieron cómo el Señor abrió el mar rojo y ahogó todo el ejército de Faraón. Ellos vieron cómo descendió codornices del cielo y los alimentó de carne. Ellos vieron cómo el Señor les dio maná del cielo para alimentarlos también. Ellos vieron cómo se endulzaron las aguas del mar. Ellos vieron cómo el Señor les dio beber agua de la roca. Ellos vieron todo esto y no por eso creyeron. Porque dice Hebreos 13:19, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad, a causa de su falta de fe. No son los milagros que te van a hacer creer en Jesús. Es la fe en Él. Es la fe. Y la fe no viene por milagros. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa es la fe. Por eso que el creyente anda por fe y no por vista. Nosotros no necesitamos fe para creer en Jesús. Nosotros hemos creído porque ya hemos visto que Él es el Hijo de Dios y por él, en Él es que tenemos vida eterna y por Él es que estamos aquí. ¿Qué más señal queremos? ¿Qué más señal queremos? Que el Hijo de Dios haya dejado su trono y su gloria, haya tomado forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, naciendo en un pesebre en Belén para vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir por causa de nuestro pecado, para cumplir la ley de Dios y aún así humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y Jesús no se hizo obediente hasta la muerte de cruz para darte prosperidad económica. Jesús no se hizo obediente y no murió en la cruz para aumentar tus finanzas o para que no te enfermes. Jesús no se hizo obediente para eso. El propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo desciende del cielo, baja a este mundo, vive la vida perfecta y va a la cruz, es un propósito más grande y sublime. La resurrección y muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario es para traer perdón de pecados, salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Jesús fue a la cruz para recibir la ira de Dios en mi lugar y en tu lugar. La cruz no era la obra malvada de los fariseos, no era la obra malvada de los romanos, era la mano de Dios aplastando a su Hijo en su ira para satisfacer la demanda santa por la humanidad pecadora. Y eso lo vemos en Isaías 53. Por eso es que vemos que Juan 3:16, el mismo libro que estamos estudiando, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de nuestro Señor Jesucristo venir a este mundo es para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y sigue diciendo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, óigase bien hermanos, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si usted va al capítulo 20, el propósito por el cual se escribió este libro, dice, estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo en su nombre, tengáis vida eterna. Es lo mismo que está diciendo acá en 3:16. El que ha sido condenado es porque no ha creído en el Hijo de Dios, el cual Él envió a este mundo. Hermanos, muchas veces vivimos pidiendo milagros. ¿Qué más milagro quieres? Que cada día por medio de la predicación fiel del Evangelio, muchas más personas vengan a Cristo, sean salvados, que pasen de muerte a vida, que pasen de tinieblas a luz.
que pasen de condenación a salvación. ¿Qué más milagro, hermanos? Tú y yo, si estamos aquí, somos un milagro. Somos un milagro de que Dios nos haya salvado por su gracia. Nosotros no necesitamos más señales para seguir a Jesús. El creyente sabe que el mayor problema ha sido solucionado en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero pan del cielo, Jesucristo, descendió y tomó nuestro lugar para pagar la deuda por nuestros pecados y reconciliarnos con el Padre para darnos esta salvación y vida eterna. Esto jamás, pero jamás podíamos hacerlo por nosotros mismos. Cristo lo hizo por nosotros, a nosotros nos corresponde creer. Por eso cuando ellos dicen, ¿qué debemos hacer? Dice, crean en el que le ha enviado, crean en mí, crean en mí. El creyente sigue a Cristo por lo que Cristo es, no está buscando nuevas señales, no está buscando nuevos milagros, no está buscando nada más, está buscando más de Cristo. El apóstol Pablo dice en Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú eres una bendecida, eres un bendecido. ¿Qué más bendición? Búscalo y síguelo, porque en Él tenemos todo, en Él estamos completos. El profeta Habacuc dice en el capítulo 3, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo y las labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Siempre nos gozamos, cada día en medio de la dificultad del problema. Soy hijo de Dios, como decía nuestro hermano esta mañana. Alégrense que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. No importa lo que estemos pasando. Si el Señor en su gracia no quiere sanarme, si el Señor en su gracia, ese es Él, pero lo terrenal aquí se queda. Un día yo voy a partir y vamos a estar con Él en el cielo. Esa es la esperanza del creyente. Nuestra mente debe estar puesta en las cosas de arriba y no en lo terrenal. El profeta Habacuc, con todo esto, me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Pero vemos también a un apóstol Pablo que aprendió a vivir contento. Él aprendió a vivir contento cualesquiera que fuera su situación. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo no estaba pensando en prosperidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, cualquiera que sea mi situación. Yo sé estar contento. Pero tristemente hoy el falso evangelio de la prosperidad que siguen multitudes, como veíamos bien hace un rato, te lleva a poner la mirada en lo terrenal, te lleva a poner la mirada en lo temporal, buscando y siguiendo a un Jesús que solo da pan material, a un Jesús que da éxito, a un Jesús que da prosperidad económica, a un Jesús que da título, a un Jesús que otorga bienestar. Hermanos, esta gente que sigue este falso evangelio están tan perdidos como muchísimos de la multitud que buscaba a Jesús para saciar sus necesidades físicas. Y vamos a ver que esto lo vamos a hacer en dos porciones. Nuestro hermano Elkin el otro domingo va a estar viendo que mucha de esta gente dejaron de seguir a Jesús. Mucha de esta gente dejaron de seguir a Jesús. Jesús es el verdadero pan del cielo que descendió del cielo para dar vida al mundo. Para dar vida al mundo. Ahora Jesús, como ellos no podían entender de quién estaba hablando, Jesús va a revelar de qué pan les está hablando. Y aún así, no pueden verlo. Por eso vamos a ver el tercer punto. Jesús, el pan de vida que sacia y da vida eterna. Él dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús hace esta declaración acerca de sí mismo. Como bien había dicho al principio, yo soy, es el nombre que Dios usaba en el Antiguo Testamento.
Yo soy el que soy. Cuando se presenta Moisés, Moisés le dice, y los israelitas me preguntan quién soy yo, o quién me envió, yo soy, te envió. Pero ahora vemos a Jesús que está utilizando este mismo nombre, yo soy. Jesús con este nombre está diciendo, yo soy Dios, yo soy igual a Dios. Pero Jesús no solamente dice, yo soy, Él agrega un predicado. Él agrega una razón, Él dice, yo soy el pan de vida. Jesús no solamente estaba hablando de Él, sino de la obra que venía a hacer en la cruz del Calvario. Yo soy el pan de vida. Yo soy lo que vengo a hacer es para darle vida a todo aquel que cree en mí. Ese es el pan verdadero que sacia y satisface las necesidades espirituales del hombre. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Los israelitas comían del maná en el desierto, pero ellos comían hoy. De hecho, tenían que recoger la porción para cada día, excepto la del sábado. Y ellos comían y volvían a tener hambre. Y al final ellos murieron. Ayer estamos compartiendo con unos hermanos en una panadería. Y por lo menos yo comí pan hasta saciarme. Pero hoy si me invitan vuelvo y voy, porque tengo hambre nuevamente. Pero Jesús está diciendo, nunca tendrás hambre. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y hace un momento estaba hablando de la mujer samaritana en el capítulo 4, cuando el Señor le dice, yo doy del agua viva, si supiera, ¿quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría del agua de vida y jamás tendrá sed. Ella también dice, dame de esa agua. Pero porque ella lo que no quería era ir a sacarla más y ir al pozo nuevamente. Así estaban entendiendo de este pan. Y podemos pensar también de esta misma manera. Pero Jesús les estaba hablando de Él. El que viene a Él, el que en Él cree no tendrá hambre jamás, ni jamás tendrá sed, porque cuando Cristo llega a nuestra vida, Él nos sacia. Cristo es el pan que nos sacia. Nosotros no tenemos necesidad de andar tras de señales y tras de milagros si no conocemos a Él, a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Solamente queremos estar con Él. Hermano que me escuchas en esta mañana, la mesa está servida. Ven a comer, este es el pan de vida y nunca tendrá hambre y jamás tendrá sed. La invitación está en la mesa. Si no comes, es porque no quieres. Jesús promete que todo lo que el Padre le da, vendrá a Él. Y el que Él viene, Él no le echa fuera. Ven a Cristo para que sea saciado. Ese es el hambre que nosotros tenemos, es el hambre espiritual. Ese es el vacío que nosotros tenemos cuando estamos sin Cristo y que Él solo puede llenarlo. Como decías esta mañana, recibe al débil y al vil pecador. A veces nosotros nos creemos tan pecadores y tan malos que no, Jesús, ¿cómo? No, ven a Él, ven a Él. La invitación está abierta, hermano. Jesús había dicho, citando en Mateo 4, citando a Deuteronomio, capítulo 8, verso 3, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ven y come de ese pan, hermano. Cree en Cristo. Es lo único que puede salvar y dar vida eterna. Ven a Jesús. Él no te desprecia. Por muy malo que tú te crees, su sacrificio es suficiente. La cruz del Calvario es el único que puede salvarnos y darnos vida eterna. Me decía una hermana, hablando con ella ayer, en la mañana, ella me dice, yo voy a preparar una comida, y ella me está escuchando. Dice, el que llegue a las 12 a dar feliz año, come. Yo anoté. A las 12 de la noche voy a dar el feliz año, y yo como. Y yo digo, bueno, dice, no, el que va no se desprecia, no se echa fuera. Hermano, Cristo es la comida que a vida eterna permanece. Ella siempre está servida en la mesa, la invitación está abierta. Él no tiene hora. Él no tiene hora, la invitación está abierta siempre. Si has llegado esta mañana, hermanos, ven y come del pan de vida y sáciate. Él es único que da vida eterna a quienes creen en Él.
Él no te va a rechazar. Arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Esto puede ser la oportunidad. Hoy es un día que vemos mucha gente que hoy no vienen a culto. No vienen a buscar al Señor porque hay otras ocupaciones superiores. Pero enero está lleno porque hay mucha necesidad material. Está lleno enero. Pero como bien vimos, hermanos, no seguimos a Cristo por saciar nuestras necesidades temporales y terrenales. Y vemos que esta gente, esta multitud que seguía a Jesús, no creía en Él. Hermano, ven a Cristo en esta mañana. Y cualquiera puede preguntar, ¿y cómo vengo a Cristo? ¿Y cómo vienes a Jesús? Creyendo. Creyendo. La salvación es por fe. Cree en el Señor Jesucristo para que no tengas hambre y sed jamás, pero no está hablando de necesidades terrenales y físicas, sino de vida eterna. La necesidad que tenemos como hombres, como criaturas de Dios. Ahora somos hijos de Dios por su gracia y porque nos ha salvado. Como dice en el versículo 36 del mismo texto que estamos viendo en esta mañana. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Esta multitud había visto las señales. Esta multitud que estaba con Jesús, ellos han visto la sanación de enfermos, la multiplicación de panes y peces, y a pesar de eso no creyeron. Y a pesar de que conocían las Escrituras, tampoco creyeron. La mucha Biblia, conocer todo esto no te hace creyente. Puedes recitar versículos diariamente, pero eso no te hace creyente. Solamente la fe en nuestro Señor. Miembro de Iglesia Bíblica Nueva Vida, quiero animarte en esta mañana y consolarte. Si muchas veces has querido desfallecer a causa de las aflicciones y sientes que tu fe ha menguado, que tu fe se ha debilitado, quiero decirte que si tú has creído en Cristo, verdaderamente has gustado de este pan de vida, tienes vida eterna. Tienes vida eterna y nada te separará del amor de Cristo. Como dice el apóstol Pablo en Romanos, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro. Nada te separará del amor de Cristo si verdaderamente has gustado de ese pan de vida. Nada te separará. Jesús dice que al que el Padre le da, viene a Él y Él no lo echa fuera, sino que lo resucitará en el día final, lo resucitará en el día postrero. La salvación es del Señor. No depende de ti y de mí. Depende de Él y en las manos de Él, del Dios creador, sustentador del universo, estamos seguros, estamos confiados. La salvación es del Señor. Descansa. Descansa, mi hermano, al tiempo que la imagen de Cristo es formada en nuestras vidas. Vamos siendo formados, cada día vamos siendo transformados a la imagen de Él. Estamos llamados a participar de las aflicciones por causa del Evangelio según el poder de Dios. Como el apóstol Pablo dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 1. Sufrir las aflicciones por causa del Evangelio. Las aflicciones de este tiempo presente no son nada comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermano, tenemos esperanza. A pesar de las situaciones que estemos viviendo, tenemos esperanza. Y esto es lo que a ti te va a mantener fuerte porque has gustado de ese pan de vida. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria. Ese es el misterio. Ese pan que bajó del cielo es el pan que nos da vida eterna. Y Jesús es ese pan que sacia y da vida eterna a quien cree en Él. Busquemos a Jesús cada día por lo que Él es. Busquemos a Jesús cada día porque Él es nuestro Salvador y nuestro Señor. Busquemos a Jesús cada día porque Él nos ha dado vida y vida eterna. Busquemos a Jesús cada día porque en sus manos estamos seguros y porque tenemos esperanza. Busquemos a Jesús cada día porque Él es nuestro Salvador. Hermanos, en este 2024 que estamos terminando, este año 2024, meditemos, ¿por qué sigues a Cristo? ¿Por qué buscas a Cristo? Meditemos en eso. ¿Por qué estás buscando a Cristo?
Y vemos que muchas veces nos predican de la alimentación de los 5,000 y vemos a este Jesús que hace, pero el texto está diciendo otra cosa. Jesús quiere enseñarnos algo. Jesús nos está mostrando ahí, aunque Él pueda hacer esos milagros, nos está mostrando como el multiplicador, como que te va a dar abundancia. Ese texto es para enseñarnos esto. ¿Por qué buscamos a Jesús? ¿Cuál es nuestra motivación para buscar a Cristo? Podemos meditar antes que termine el 2024. También podemos pensar si realmente hemos creído en Cristo, si hemos gustado de ese pan de vida. Meditemos si ese pan de vida ha saciado nuestras vidas o tenemos necesidades de otras cosas que no son Él. Nosotros no buscamos nada fuera de Cristo, buscamos más de Cristo, más de Él. Por eso, mis hermanos, para este año 2025 es un año para crecer más en el conocimiento de Cristo. Ese es el pan de vida que sacia y que da vida eterna a todo aquel que cree en Él. Y nosotros hemos creído y somos sus hijos y estamos completos en Él. Por eso, demos gracias al Señor en esta mañana y oremos, hermanos. Padre, te damos toda la gloria, todo el honor y toda la honra a ti. Gracias porque nos has salvado, nos has escogido, nos has redimido, Señor. Y por tu sangre, Señor, nuestros pecados han sido perdonados. Y hoy, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que también es don de Dios, somos tus hijos, Señor. Y tenemos esperanza, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Y un día, Señor, esperamos verte tal y como eres, Señor. Por eso te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.